Dice Gálatas 6 del 7 al 10. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mis hermanos, el vivir de apariencias es algo que se ha hecho generalizado y se ha hecho la regla hoy en día. Es solo cosa de mirar las redes sociales y nos damos cuenta de que todos quieren aparentar y mostrar algo. Todos quieren mostrar que lo están pasando bien, que están alegres con sus familias, que están viajando, que su matrimonio es un éxito, que su vida familiar es un éxito, que su trabajo es un éxito, que la pintura de la cara, que la pintura de las uñas de los pies, que la pintura de la uña de las manos es un éxito, que la troca que tienen es un exitazo, que el carro nuevo es un éxito, que la casa que tengo es lo mejor, que estoy exitoso porque alcancé la universidad, porque estoy trabajando en lo que estudié y porque tengo una foto en la cual yo represento un cuerpo muy, muy, muy exitoso. Todo eso se muestra en las redes sociales y más. Lamentablemente, este engaño de las redes sociales también lo vemos en los cristianos. Es suficiente mirar un poquito las redes sociales de algunos cristianos para darnos cuenta que ellos colocan versículo bíblico, versículo bíblico, versículo bíblico. Y uno va y dice, wow, son teólogos ahora los hermanos. Y a otros que nos toca saber un poquito de la vida personal de ellos, nos damos cuenta que lo que tienen en realidad es una vida en desorden, vida en desorden y vida en desorden. Pero miramos su cuenta y dice versículo bíblico y versículo bíblico. Ahora, no está mal colocar versículos bíblicos en las redes sociales y gloria a Dios, pero no se engañen. Dios no puede ser burlado. Mis hermanos, ¿por qué no hemos entendido esto? Este mismo versículo en otra versión, la versión PDT, dice lo siguiente: no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quien siembra únicamente para complacerse a sí mismo, solo cosechará de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. Le preguntaron a un prisionero en la cárcel, en su celda, le dijeron, ¿y usted por qué está aquí? Y el prisionero, sin dar ningún detalle, dijo, porque sembré mal. El apóstol Pablo, en este versículo que estamos viendo, lo único que está diciendo es, no esperen peras si plantaron un manzano. No esperen pepinos si plantan tomates. Fíjese que en algunas tumbas egipcias se han encontrado semillas de trigo que tienen 5,000 años. Por alguna razón la colocaban junto a la tumba, al finadito le echaban semillas de trigo. Y los científicos han pescado esas semillas de trigo y las han sembrado porque tienen 5,000 años de antigüedad. ¿Y qué cree usted que ha nacido? Pues trigo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que uno siembra, eso cosecha. No hay que esperar otra cosa. Si siembras rechazo, no esperes amor. Si tú siembras indiferencia, no esperes atención. Si siembras engaño, no esperes fidelidad. Y lo interesante es que la ley de la siembra y la cosecha que acabamos de ver se confirma a través de toda la Escritura. Y quiero que ahora demos un vistazo panorámico de que la ley de la siembra y la cosecha nos debe importar. Por ejemplo, Jacob. En Génesis 27 al 29 encontramos la historia de Jacob que engañó a su padre, ayudado por su madre, solamente para obtener la primogenitura que le correspondía al mayor y él no era.
Entonces ahí la mamá lo ayudó a vestirse como el hijo mayor, a oler como el hijo mayor, a tener pelo como el hijo mayor, y engañaron al papá y se ganó la bendición de la primogenitura. Pero ¿qué pasó? Que tuvo que irse corriendo porque el hermano mayor lo quería y se fue a vivir a una tierra con su tío. Y el tío le dijo, bueno, ¿qué quieres que te pague? ¿Cómo te pago? Y Jacob se enamora del hijo de la hija del tío, que se llamaba Raquel. Y le dijo, págame 7 años. Acordaron 7 años de trabajar por Raquel. Y el día de la boda, cuando se estaba fregando las manos, resulta que años antes Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por el mayor, y ahora el tío le engañó metiéndole a la alcoba la mayor también. Y como se emborrachó, les doy un consejo, hombres, nunca se emborrachen para la luna de miel. No sirve. Cuando amanece el otro día, se da cuenta que era Lea la que estaba ahí. Y yo creo que de repente le habría servido haber tenido el versículo del Nuevo Testamento: no te engañes, Jacob, lo que tú siembras, cosecharás. Ahora, recordemos que Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembra el hombre, eso también cosechará. Tenemos otro caso del rey Ahab. Quizás este no es tan conocido. Entonces, este ejemplo de la ley de la siembra y la cosecha es un poquito más fuerte. Pero es interesante que se aplica desde el comienzo de la creación del hombre, cuando lo vemos interactuando. En 1 Reyes 21 nos cuenta la historia del rey Ahab. Y su esposa, no quiero decir ni el nombre, pero lo tengo que decir, Jezabel. Y esta era tremenda, más que algunas que conocemos. Esta sí que era tremenda. Resulta que el rey quería comprarle los terrenos, el viñedo al vecino. Y el vecino le dijo, no puedo vendértelos porque son herencia de mis padres. Y el rey se fue a llorar, ay, no. Y lo ve Jezabel, y con ese espíritu de hispano le dice, ¿y a vos qué te pasa? Y él con un espíritu de chileno le dijo, es que no me quiso vender la tierra al vecino. Y esta tremenda Jezabel le dijo, mira, emborráchate, pásalo bien, yo voy a arreglar esta cosita, yo la arreglo. Hizo un plan para acusar al vecino, Nabot, de que había injuriado al rey y a Dios. Así que lo hizo apedrear. Así es simple. Y vuelve y le dice, ya está muerto el vecino. Ahora anda a agarrar la casa. Y el esposo parte ahí. A agarrar la casa. Y dice 1 Reyes 21, al enterarse Ahab, el rey, que Nabot había muerto, fue a la viña y tomó posesión de ella. Pero la palabra del Señor vino a Elías, el profeta, y le dijo, ve ahora mismo a Samaria y busca al rey Ahab. Está en la viña de Nabot, pues ha ido a tomar posesión de ella. Y vas a decirle lo siguiente, así ha dicho el Señor, ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Pero Ahab le replicó a Elías, al fin me has encontrado, enemigo mío. No eran nada muy amigos, parece. Y Elías respondió, te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad en la presencia misma del Señor. Pero el Señor te dice, voy a castigarte, voy a barrer hasta el último varón de tu palacio, sea libre o esclavo, como si fuera polvo. Lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con Basá, hijo de Ahías, lo voy a hacer con tus descendientes, porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo para provocar mi enojo. En cuanto a Jezabel, tu mujercita, yo el Señor declaro que los perros se la comerán en la muralla de Jezreel. A cualquier descendiente tuyo que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves de rapiña. Fíjese que el rey se arrepintió. Se arrepintió tanto
que el Señor le perdonó a él, pero lo que dijo sobre su descendencia se cumplió. Ahora a la esposa no le fue nada muy bien, porque ella no cambió nunca. Y la historia de Jezabel la tendríamos que compartir otro día, porque ni siquiera la pudieron matar hombres. Tuvieron que ser personas que no sentían atracción a las mujeres, porque ella era muy, muy persuasiva con su belleza, con su astucia. Y dice la palabra que los eunucos la tiraron por la ventana donde cayó, y después vinieron los perros y la agarraron. No se engañen. Lo que siembren, cosechan. Veamos otro ejemplo si es que esto es verdad. ¿Quién escribió lo que acabamos de leer en Gálatas? ¿Alguien sabe quién escribió eso? Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Y ahora hablemos de Pablo. ¿Por qué Pablo habrá escrito esto? Pues él mismo no se pudo librar de esta ley. El autor que dijo, o que le escribió a los hermanos de Gálatas, que no se engañaran porque Dios no puede ser burlado, es el mismo que había sufrido esta ley. Pablo, antes de convertirse, perseguía la iglesia, y en ese tiempo se llamaba Saulo. Y él tenía un odio profundo contra los cristianos. En ese tiempo los cristianos le llamaban la secta del camino. Entonces a todos los del camino él los perseguía. Y Hechos número 7 o capítulo 7 narra el apedreamiento de Esteban. ¿Y quién cree que estaba ahí viendo cómo apedreaban a Esteban? Pablo. Y estaba probando eso. Hechos 7:58 dice: lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. ¿A quién? A Esteban. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. O sea, Pablo presenció el apedreamiento y asesinato del primer mártir cristiano mencionado en Hechos. Y después Hechos 8:1 dice: y Saulo estaba de acuerdo en que asesinaran a Esteban. Aquel mismo día, una gran ola de persecución se levantó contra los cristianos y barrió la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, huyeron a Judea y a Samaria. Entonces aquí vemos que antes de la conversión de Pablo, él fue el perseguidor número 1, pareciera, de los cristianos. Ahora, cuando Jesús se le aparece, él tiene una conversión verdadera. Jesús mismo llama a Pablo para encargarle que lleve el evangelio a los gentiles. Y él cumple esa misión. Él introdujo el evangelio a diferentes continentes y a diferentes culturas. Pero ¿qué creen? El apóstol Pablo, que aprobó el apedreamiento de Esteban, lo apedrearon también. Cuando andaba predicando cerca de Galacia, dice Hechos 14:19, en ese momento llegaron a Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo. Después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. El mismo que escribió que lo que tú siembras cosechas, fue el mismo que apedreó y fue apedreado y sacado como muerto de la ciudad. El evangelista Mel Trotter tuvo una conversión increíble y el Señor lo llamó a un tremendo ministerio. Pero fíjese que Dios lo usaba tremendamente, pero cuando él comía con los pastores, él no ordenaba comida. Y de repente un pastor va y le dice: disculpe la pregunta, evangelista, ¿por qué usted no ordena comida con nosotros? Y este evangelista le contestó lo siguiente: cuando me convertí a Cristo, Él me dio un corazón nuevo, pero no un estómago nuevo. Ahora estoy pagando todos los años de alcoholismo que le metí a mi estómago. Simplemente no puedo comer como los demás. La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que nosotros sembramos en nuestro cuerpo le afectará en el futuro a nuestro cuerpo. Y no podemos culpar a Dios de lo que sucede en nuestro cuerpo porque nosotros mismos sembramos eso. Ahora Dios se encarga de la renovación de nuestro corazón, pero no es compromiso de Dios tener que arreglar ni cambiar una ley que es tan fuerte como la siembra y la cosecha. ¿Lo puede hacer? Sí, lo hace.
pero generalmente nos toca pagar las consecuencias a nosotros. Lo que bebemos y comamos afecta a nuestro cuerpo, lo queramos aceptar o no. La mentira, queramos o no, afecta a nuestro testimonio y causa dolor y daño a los nuestros. El chisme siempre termina dañando a terceros. Y el que lo cuenta simplemente se perpetúa como un chismoso. El que golpea con violencia física o verbal causa un daño muchas veces irreparable sin la ayuda del Señor. Y él se perpetúa como un agresor. El que no respeta y honra a sus padres aumenta su cuenta con Dios. Y que no espere que lo amen después sus hijos tampoco. El que juega con el evangelio, que no espere tener paz en el día de la tribulación. ¿Por qué? Porque no se engañen. De lo que el hombre siembra, de eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Vamos a dar otra vueltecita para que veamos que esta ley se cumple durante toda la Biblia. El rey David, el gran rey David, que cayó muy feo una vez, ¿no? Narra la Biblia en 2 Samuel 11. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, o sea, se iban a la guerra, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Mandó a pelear a todos, menos él, se quedó durmiendo en la casa. Pero David se quedó en Jerusalén y una tarde al levantarse, o sea, se levantó como a las 3 de la tarde. No sé si a usted le pasa eso a veces. Como a las 3 de la tarde se levanta, se rasca, sale a la alcoba y comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Otra vecina, cuidado con las vecinas. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, el hitita, su general. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a su rey. Cuento corto, miróla, trajóla, preñola. Después el rey David manda matar a su general Urías para tapar el asunto y lo confronta el profeta. La confrontación fue un desastre. David lo único que termina diciendo: haz todo conmigo, pero por favor no apartes de mí tu presencia. Se arrepiente genuinamente David. ¿Y qué creen que Dios hace cuando uno se arrepiente genuinamente? Dios perdona, sí. Pero otra vez el castigo le cae a sus hijos. Y el castigo fue que la violencia no se iba a apartar nunca de su casa. Y pasaron años y a David, que había sembrado engaño, traición y asesinato, en sus hijos le tocó ver a él mismo que entre ellos se violaron y se asesinaron. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Mi hermano, alguno preguntará: pero pastor, ¿por qué está predicando esto? Porque la ley de la siembra y la cosecha normalmente es subestimada. La vida de David, fíjese que no se caracterizaba por ser un adúltero. David pecó una vez. Fue un condoro que se mandó, diríamos en Chile, ¿no? Fue una falla que tuvo, sí, pisó fondo, ¿no? Pero fue una vez. Él se caracterizaba por ser un hombre de Dios. Y se arrepintió tremendamente, le pesó en su corazón, pero le llegó una cosecha igual. Ahora, ¿qué pasa si es que no sabemos que llegará el día que nuestra cosecha va a ser expuesta delante del trono de Cristo? Gálatas 6:8 dice lo siguiente: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna.
En este versículo encontramos el verdadero sentido, que es la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, ya sea a través de un arrebatamiento o ya sea a través de una muerte prematura o de viejitos, como sea, todos nosotros vamos a tener que compadecer ante Dios para que se pongan nuestras obras, cristianos y no cristianos. Ahora, muchos cristianos olvidamos que tendremos que dar cuenta de todo lo que hicimos en la carne. Es como que no, yo me arrepentí y ahora lo que yo hago en la carne ya no cuenta. No, sí cuenta, hermano. Sí cuenta. Y ahora quiero que pongan mucha atención porque esto es bien, bien sensitivo. Podemos ser salvos, hermanos. La salvación es por gracia. Pero si no permanecemos en Cristo, perderemos nuestra recompensa con Cristo. Podemos ser avergonzados en el tribunal de Cristo por nuestra siembra en la carne. Esto es un misterio que no podemos entender a cabalidad, porque solamente Dios entrega la salvación. Y en su infinita misericordia, Él también practica la justicia. ¿De dónde sale esto? Primera de Juan 2:28 dice: así que, hijitos míos, continúen permaneciendo en Cristo para que cuando aparezca estemos confiados y no sintamos vergüenza delante de Él cuando regrese. Es el apóstol del amor. Juan se le llama el apóstol del amor y le está hablando a sus hijitos espirituales, los que él engendró espiritualmente. Y le está hablando con cariño. Es el pueblo cristiano de ese tiempo, es la iglesia de Cristo, pero Él le está diciendo una gran verdad. Hijitos, si no permanecen en Cristo, cuando venga Él serán avergonzados. ¿Quién había puesto atención a eso? ¿Quién de repente cuando tiene que tomar la decisión de seguir pecando, seguir cayendo en algo, no piensa de que Dios va a exponer lo que estamos haciendo? Seamos cristianos o no seamos cristianos, cuentas se tienen que dar porque la justicia siempre va a llegar. Recordemos el versículo anterior, Gálatas 6:8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza. ¿Qué pasa cuando un cristiano que ya tiene a Cristo en su corazón se da el lujo de practicar, satisfacer la carne? ¿Qué pasa? Hay una enemistad con Dios. Y solamente Dios sabe cuando esa persona realmente es salva. Muchas veces se debate en el gran tema de siglos entre calvinistas y arminianos. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Yo siempre digo, miren, es muy difícil llegar a un punto porque Dios sabe cuando una persona ya se fue de la casa y es un pródigo. Dios sabe cuando una persona está alimentándose con los chanchos, los cerdos. Lo único que yo le animo a cada uno es: vivamos en la casa de nuestro Padre. No seamos pródigos y no practiquemos el satisfacer a la carne porque seremos avergonzados. El estar en Cristo no es una luz verde para desenfrenar lo que nos gusta a nosotros. Porque Dios, con mucho dolor en su corazón, lo tiene que exponer. Yo no sé si a usted alguna vez le hicieron que su papá o su mamá fuera a la iglesia, a la escuela, porque usted había hecho algo malo. Así me dice el hermano Denis atrás, a mí también. Y cuando llegaba el apoderado, le decían: su hijo hizo esto, esto y esto, y uno quedaba expuesto ahí como gallina muerta. Mis hermanos, vuelvo a leer, 1 Juan 2:28. Así que, hijitos míos, continúen permaneciendo en Cristo. Es el consejo del apóstol, es bien claro: continúen permaneciendo en Cristo para que cuando aparezca estemos confiados y no sintamos vergüenza delante de Él cuando regrese. Ahora, ¿cómo nosotros podemos permanecer en Cristo? Pues simplemente sembrando bien, porque de todo lo que sembrares, eso cosecharás. ¿Qué significa sembrar bien?
Gálatas 6, así que no nos cansemos de hacer el bien, dice. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. O sea, hay gente que comienza haciendo el bien y se da por vencido y comienza a hacer. Y quizás dicen, no, es que yo no estoy haciendo daño. Pero la palabra del Señor dice que al que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le cuenta por pecado. Hacer el bien no es fácil cuando se tiene que ir en contra de la corriente. No es que es la moda esto. Pero si usted es cristiano y yo somos cristianos, tenemos que hacer lo que la palabra nos pide. Obedecer a Dios no es fácil cuando se tiene que sacrificar lo que nos gusta. Cada vez que colocamos a Dios como prioridad en nuestra agenda, hacemos el bien. Estamos sembrando correctamente. Cada vez que colocamos la iglesia de Cristo como prioridad, hacemos el bien. Estamos sembrando correctamente. Porque es la iglesia de Dios. Usted está atendiendo los negocios de Cristo. Cada vez que obedecemos cualquier mandamiento divino, estamos sembrando bien, aunque sea difícil. Cuando Dios dice algo, lo dice porque hay una razón y una consecuencia. Cada vez que obedecemos un mandamiento bíblico, es una oportunidad de hacer el bien y obtener una cosecha que sea de bendición. Ahora, ¿cómo hacemos el bien? Mateo 27 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Wow, tenemos ahí una gran ayuda para la respuesta y cómo hacemos bien, cómo sembramos bien. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, siempre traerá bien y bendición a nosotros y a los nuestros. Buscar el bien para la obra de Dios siempre traerá una cosecha de bendición para nosotros y para los nuestros. Recuerde que la familia pagaba las consecuencias. Acabamos de ver los ejemplos. A veces se perdona al que cometió, pero después vienen las consecuencias en la familia. El sacrificio por hacer la voluntad de Dios siempre traerá una cosecha de bendición para nosotros y para la familia. Mira, mi hermano, un ejemplo claro. Nosotros como papá podemos cometer errores y nos arrepentimos de corazón y buscamos al Señor y clamamos y comenzamos a dar fruto de arrepentimiento y el Señor los perdona a nosotros, nos perdona. Pero nuestros hijos que nos vieron caer, no olviden eso y a ellos les afecta. Y cuando llega la etapa en que ellos son jóvenes inmaduros y adolecen de sabiduría, no van a decir que mi papá se arrepintió, mi mamá se arrepintió, van a decir, sí, mi papá lo hizo. Mi mamá lo hizo. Mi tía lo hacía todo el tiempo. Y decía que era rico. Mi abuela cayó, mi mamá cayó. Y empiezan a justificarse. Dios los perdonó a su papá, a su abuelo, pero él tuvo un mal ejemplo. Y se cumple la ley de la siembra y la cosecha, aún en nuestras generaciones postreras. La siembra dolorosa también es una siembra que trae una cosecha de bendición. Hacer la voluntad de Dios no siempre es algo fácil, mis hermanos. No, es que usted dice lo que sembramos. Bueno, ¿qué pasa cuando nos toca sembrar algo que nos duele? Y por favor, no se vayan a lo económico. Eso al ratito les voy a compartir un poquito. Pero a veces sembrar lo que Dios quiere duele. Por ejemplo, ¿ustedes creen que a la mamá de Moisés no le dolió dejar que su hijo creciera en el palacio? ¿A qué madre no le dolería dejar a su hijo tener que tirarlo en el río, en una canastilla, y verlo cómo se cría con otra mujer? Enemiga la mujer, la hija del faraón. Pero ella estaba haciendo la voluntad de Dios que sentía en su corazón.
Y el obedecer, ella sembró a su hijo en obediencia. ¿Y qué fue lo que sus ojos vieron como cosecha? La salvación para todo su pueblo, a través de esa siembra que ella hizo. En el Antiguo Testamento se narra también la historia de Ana, que no podía tener hijo, y el Señor, cuento corto, la bendice con un hijo porque ella hizo una promesa: si tú me das un hijo, te lo voy a dar en servicio a tu templo. Y ella tuvo un hijo por milagro del Señor, pero pasaron los años y el hijo tenía que ser entregado al templo. ¿Usted cree que no le dolió eso? Pero ella había dicho que iba a sembrar algo para justicia, y entrega a su hijo. Y años después, ¿qué es lo que ve? Ve a un profeta Samuel enfrentando a todos. Una cosecha para el pueblo de bendición, porque una mujer sacrificó. Ahora, si alguien piensa que estamos hablando de sacrificarse a la altura de lo económico, fíjese que no estoy hablando de eso hoy. El Señor no ponía en mi corazón lo económico. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la siembra y la cosecha, no veo en ninguna parte de que Dios establece que Él va a dar más plata porque uno da plata. Al contrario, si vamos a Hechos 8, capítulo 8, encontramos a un mago llamado Simón, que este mago se convirtió a Cristo a través de Felipe. Y este mago se bautizó en las aguas, o en obediencia a la enseñanza. Y este ex mago se transformó en el ayudante de Felipe, el copastor, diría alguno, ¿no? Y siendo el copastor, Hechos 8 narra lo siguiente: y al ver Simón el mago que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, le ofreció dinero y le dijo: denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Ese era el copastor. Él se había convertido genuinamente, se había bautizado genuinamente, pero lo que nunca había cambiado es su forma de sembrar y cosechar. Él pensaba que se pagaba por las cosas. ¿Y qué le responde Pedro? 20, al oír esto, Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios, o sea, el regalo de Dios, se puede comprar. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Simón, el ex mago, respondió: rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Mis hermanos, hay una gran diferencia en sembrar en las cosas carnales a en sembrar en las cosas espirituales. Cuando usted escuche siembre algo físico en la carne, tenga cuidado. Dios, a través del versículo que estamos analizando en Gálatas, nos está diciendo que debemos sembrar en lo espiritual. Y Él nos recuerda de que si nosotros nos preocupamos de las cosas espirituales, Él se va a encargar de lo que necesitamos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadidura. Pero no compremos añadiduras para poder para cosechar más añadidura. Ahora, ¿qué está diciendo, pastor, en todo esto? Lo que estoy diciendo es que vamos a tener que dar cuenta por lo que sembramos. Lo que estoy diciendo es que hay dos opciones, tan claras como eso: o sembramos en la carne o sembramos en lo espiritual. Pero de las dos vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Y si sembramos en la carne, aún siendo cristianos, vamos a ser avergonzados. Yo no le voy a decir: usted va a perder la salvación tal día, a tal hora. No, yo no sé cuándo usted se aleja del Señor, o yo. Yo lo único que sé es que el Señor está hablándonos directamente, diciéndonos: Claudio, por favor, pon atención en lo que siembras. Yo sé que eres cristiano, yo sé que eres pastor, yo te hablé aquí como pastor. Yo sé que tocas y cantas, sí. Pero a pesar de todo eso, más importante de eso, cuidado con lo que siembras. Cuidado cómo tratas a tu esposa, cuidado cómo tratas a tus hijos, cuidado cómo tratas a la iglesia, cuidado con dejarte llevar por tus deseos. Porque la naturaleza pecaminosa de nosotros nunca se aparta.
Es imposible que en la carne nosotros sembremos algo espiritual. Miren, mis hermanos, nosotros vivimos en un tiempo en que la iglesia, como dijo un gran evangelista, si Dios quitara el Espíritu Santo de la iglesia, hoy día muchas iglesias seguirían funcionando sin darse cuenta que el Espíritu Santo se fue. Porque todo lo que hacen, todo lo que se hace y se practica, no necesariamente refleja que está siendo guiado por el Espíritu. Ahora, ¿cómo es eso? Mis hermanos, uno puede venir a la iglesia, puede leer la palabra, puede cantar, puede predicar, puede pasearse con la Biblia, pero eso no significa que estamos sembrando espiritualmente. ¿Cuándo comenzamos a sembrar espiritualmente? Cuando sabemos que si yo siembro papas, voy a tener papas y se comienzan a ver las papas. Ahora, ¿por qué algunos hermanos viven aproblemados? Son hermanos muy lindos quizás. Son personas que aman al Señor, pero están usando la semilla incorrecta. Hermanos que quieren que la esposa lo trate bien, pero ellos son más fríos que un hielo. Hermanos que quieren que su hijo lo respeten y le comenten sus cosas, pero nunca se dan el tiempo de ir en la noche y preguntarle: ¿cómo estuvo tu día, hijo? ¿Alguna cosa que contarme? ¿Alguna niña que te guste? No son, no. O no, que a los niños les gustan las niñas, pues. Claro, pues. ¿Cómo nosotros queremos esperar que hayan siembras si nosotros no estamos poniendo atención a lo que cosecha lo que estamos sembrando? Muchos hermanos están esperando que Dios se mueva a favor de ellos. Y yo sé, y son lindos y somos lindos en esperar que Dios obre a nuestro favor. Ahora la pregunta es esta, amada iglesia Creekside: ¿estamos sembrando para que Dios haga eso? Usted está diciendo, pastor, que nosotros tenemos que transar con Dios. No. Estoy diciendo que la palabra es clara, que dice: primero preocúpense de mi reino y de su justicia, y lo demás yo me encargo. Pero nosotros pareciera que vivimos recibiendo cosechas de años pasados y nunca comenzamos a sembrar. Mi hermano, mi hermana, si resumo todo este mensaje en una pregunta: ¿qué fue lo que sembró usted esta semana? ¿Espiritual? Que usted sabe que el Señor va a darle una buena cosecha. Ahora la pregunta otra vez: ¿qué sabemos que hicimos que está en contra de la voluntad de Dios y estamos esperando que no se sepa? Estamos esperando que nunca salga al aire, estamos esperando que no se den cuenta que pasó. Pero no se confundan, hermano, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra, y los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Mis hermanos, cierro el mensaje con lo siguiente: para todos los que hemos sembrado mal en nuestra vida, para todos los que hemos hecho cosas que no fueron la voluntad de Dios, la única esperanza que tenemos para evitar una cosecha que nos está esperando aparecer, porque ya vimos que en la Biblia se corrobora de que llegan consecuencias, la única esperanza que tenemos es vivir una vida con frutos del Espíritu. Y aún así, solamente depende de Dios si se cancela una cosecha que nos está esperando. ¿Y por qué digo esto? Algunos dirán: bueno, pero si es ley se tiene que cumplir. Todos vamos a pagar por las cosas que hicimos. Sí, pero fíjese lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y aquí viene algo que nunca le ponen atención.
Contra tales cosas no hay ley. Mi hermano, mi hermana, cuando un esposo ha sido un ogro y se arrepiente a tiempo antes que lo manden a la calle y le metan el divorcio y le saquen el 50% de su sueldo, cuando se arrepiente a tiempo, la única forma de revertir es a través del fruto del amor, que es un fruto espiritual, de la paciencia, de la benignidad, de la templanza. Es ahí donde comienza a correr la misericordia de Dios para que cambien las cosas. No es garantía, porque es una ley. Pero mire, si alguna vez usted miró los frutos del Espíritu como algo, bueno, ahora dele peso. Cuando nosotros vivimos una vida en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en paciencia, en bondad, en mansedumbre, en templanza, templanza es dominio propio, entonces hay cosas que comienzan a arreglarse. Hasta no se sorprenda que el que era su enemigo ya no lo vea como enemigo. Cuenta la historia de Jacob, que engañó a su hermano, que ya vimos de que le robó la primogenitura y se fue, lo engañaron a él engañó de vuelta, era un engañoso, ¿no? Pero llegó el día en que tenía que confrontar a su hermano y él pensaba que su hermano lo iba a matar. Para esa altura, Jacob maduró y le mandó regalos. Ya no estaba engañando, ahora era sumiso, le manda regalos. Estaban a distancia y él temía, yo tengo que enfrentar esta situación, pero le mandó regalos a su hermano. Y cuando llega delante de él, se humilla delante de su hermano. La ley de la siembra y la cosecha decía de que Jacob merecía que su hermano, y dice que su hermano se echó a llorar con él. Hay otros casos que no se arreglan las consecuencias. Lo único que sé, que si nosotros sembramos en la carne, cosecharemos en la carne, pero si sembramos en el espíritu, cosecharemos cosas espirituales. Y hay leyes que se pueden cancelar cuando uno anda con el Señor. La misericordia del Señor es tan grande, mis hermanos, es tan grande que de repente Él mismo cambia lo que dijo. ¿Cómo es eso? No, pues si Dios es lo que dice, lo hace. Sí. Él dijo que se hiciera la luz y se hizo la luz. Él dijo que se expandieran los cielos y se creó el universo. Pero hay una cosa, cuando Él da una palabra de castigo y ve un arrepentimiento genuino, le tocan el corazón a Dios. Le tocamos el corazón a Dios. Así de lindo es el Señor. ¿Cuántos de los que están acá quisieran comenzar a sembrar diferente hoy? Mis hermanos, no importa que estemos viniendo a la iglesia y parezcamos cristianos y cantemos bonito y estemos en los controles y nos coloquemos una bata roja y nos sentemos con la Biblia ahí al lado del esposo. Importa cómo le hablo a mi esposo. Importa si es que cumplo con mi rol que Dios me ha dado como esposa. El esposo, importa cómo tú le hablas a tu esposa, porque Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa y Cristo lo dio todo por ella sin esperar nada a cambio. Él nos amó primero a nosotros. Con nuestros hijos, ¿qué estamos esperando que no hemos sembrado? Pues no vamos a cosechar nada que no hemos sembrado. Y mis hermanos, ¿por qué estamos esperando que Dios nos toque? Que Dios nos hable. Que sintamos el Espíritu Santo y nos dé una chiripiolca quizá. Si nosotros nos acercáramos a Dios espiritualmente, Dios con su Espíritu Santo es capaz de tocarnos hasta en el baño. No necesita un coro cantándole. Cuando el Espíritu Santo llega sobre una persona, esa persona no puede contenerse y llora y cae al suelo, es porque experimenta algo sobrenatural. Pero es una cosecha. Es una cosecha. Dios dice: buscadme y viviréis.
Dios dice, clamen a mí y yo escucharé. Dios dice, toquen y se les abrirá. O sea, hay una siembra y una cosecha. ¿Por qué estamos esperando una cosecha si no estamos sembrando? A todo el que llama, se le abre. Mis hermanos, ¿queremos tener una cosecha con el Señor? Pues maduremos. Maduremos. Mis hermanos, no espere que venga Hilson y le traiga un coro tremendo con canciones que le hacen llorar y llega allá. Luis Miguel hace llorar también a las mujeres. Luis Fonsi le hace llorar también. La música hace llorar a muchos. Son emociones, se manipulan. Yo le canto una canción de la mamá y que se murió y la pobrecita acá y lo hago llorar también. Dios no busca personas que lloren. Dios busca personas que siembren cosas espirituales para que Él les dé una cosecha espiritual. A Dios no lo atrae el llanto solamente emocional de alguien. A Dios lo atrae el que lo consideran desde que se levantan. Despiertan y dicen, Señor, aquí voy otra vez. Este jefe es tremendo. Señor, ayuda. Y comienza a conversar con Dios. ¿Usted cree que a Dios no le importa que le siembren ser el primer tema de conversación en la mañana? Señor, gracias por este pancito que me diste. Y volvemos al tema. Yo soy un agradecido con el Señor siempre. Gracias por la mermelada. Y de repente uno no puede parar porque empieza a agradecer hasta por el confort del baño, que los venezolanos no lo tenían. Las uñas. Yo digo, los zapatos. Yo no pude caminar por 3 meses y después me veía el pie izquierdo con un zapato y decía, gracias, Señor, por este zapato. ¿Sí? Gracias, Señor, por la rodilla, por el tobillo. Y uno no para. ¿Y qué comienza a sembrar cuando tienes eso? Comienza a sembrar agradecimiento, que es algo espiritual. Sed agradecidos en todo, dice la palabra. Orad en todo tiempo. Y comienzan a orar con el Señor, a hablar con Dios. Es imposible que usted esté metido en una iglesia orando 24 horas al día. Comience a conversar en su rutina con el Señor, a sembrar comunicación para que usted coseche comunicación de parte de Él. Señor, háblame, habla mi corazón. Yo voy a la iglesia, Señor, con tu palabra me confronte. ¿Y usted sembró conversación con Él? O durante toda la semana sembró silencio y el domingo quiere que el pastor sea la persona que le hable de parte de Dios. Mire, yo le decía una cosa, trate eso con su esposa a ver si le va bien. No le hable de lunes a domingo y el domingo trate de acercársele. Cushi cushi, dígale. No funciona así. Pareciera que llegáramos nosotros los domingos como haciéndole yuju yuju. Aquí estoy, te he hecho el favor de venir a la iglesia para que me hables. No, mi hermano, buscar al Señor con pasión, buscar al Señor con intensidad. Sembrar pasión. ¿Ha sembrado usted pasión en alguien? ¿Cómo que no? Si hay contigo, aunque sea pan y cebolla, me voy, decían algunas, no. Hasta la China me voy con Él. ¿Y con Dios hasta dónde se va usted? ¿Qué sembramos esta semana? Que hoy deberíamos cosechar. Si su respuesta es yo no oré, yo no leí la palabra, yo no le conté mis problemas al Señor, yo no le agradecí nada al Señor, preocúpese. Porque llegará el día cuando el Señor regrese que seremos avergonzados por cosas que pudimos sembrar fácilmente. Fácilmente. Pongámonos de pie, por favor.